Así que cualquier cosa pregunten nomás. Bueno, ¿de qué se trata esto, po? Em, Vamos a ver trigonometría. Entonces, miren, la verdad es que estas clases, las dos primeras son de introducción. Em, es como para poder utilizar bien digamos, todo. Ya para poder entender bien, algo pasó, no pasó nada. Entender bien los conceptos físicos, para tener claridad y en realidad esto termina siendo un poco más incluso para la universidad, ya, la verdad, que es más enfocado en eso. Es más útil en ese aspecto, así que son varios conceptos así. Así que bueno, trigonometría no sé si la han visto, puede ser que sí, porque hubo algunas generaciones que no. O sea, cuando yo salí, hubo como hubo unas tres o cuatro generaciones que no vieron trigonometría porque la sacaron del currículum, pero lo volvieron a colocar hace un tiempo. O sea, probablemente, no sé si ustedes vieron, pero y si no, bueno, lo vamos a ver. Bueno, para entender trigonometría, lo primero es que hay que tener claridad, o tiene mucha relación en realidad, el concepto de vector. Se supone que ya lo vimos en algún momento, o se vio. El vector es una flecha orientada que tiene tres elementos. El primer elemento es la magnitud o el módulo, que como sale aquí, es el largo del vector, el largo de la flecha, digamos. Tiene una dirección, que es el ángulo, respecto obviamente generalmente al eje X, ¿ya? O al eje horizontal, como quieren llamarlo, es el ángulo, esa es la dirección, la inclinación, y el sentido, que es hacia dónde apunta el vector. Esos son los tres componentes de un vector. Es una flecha orientada, o sea, no una flecha sola porque sí, es una flecha un poco más sofisticada, que tiene elementos más interesantes. Em, la notación general de un vector es una letra y una flechita arriba, así. En matemática, generalmente se deja de hacer eso, ¿verdad? Colocar flecha después no es necesario, pero uno por costumbre siempre le coloca la flechita arriba, así que también hay otra anotación que es cuando, por ejemplo, para facilitar esto, que es la que uso yo aquí, porque no puedo escribir en la pizarra, no puedo escribir las flechitas aquí, o sea, podría haberlo hecho, pero me demoro mucho más, es simplemente una letra negrita. La magnitud, yo le digo magnitud o módulo, depende, ya. También se le puede decir norma, hay gente que también se usa mucho en matemática, norma, y lo otro también es tamaño, que es como un concepto mucho más simple, mucho más como evidente de lo que significa. Eh, pero esos son los tres componentes. Hay una forma de encontrar esto, pero insisto, vamos a hacerle como rápido. Ah, y qué gracia tienen los vectores en física es que grande o muchas magnitudes, digamos, muchos conceptos físicos se asocian o se estudian como vectores, ¿ya? Porque importa hacia dónde se ejerza. Por ejemplo, si uno hace una fuerza, importa hacia dónde uno la hace. Pues no es lo mismo hacer una fuerza para la izquierda que para la derecha, para arriba, para abajo, o con cierto ángulo. Entonces, tiene relación con eso. Por eso, digamos, podríamos decir que existe el concepto de vector. Así que cualquier cosa escriben o hablan si quieren también. Eh, ya yo voy a seguir avanzando. No sé si hay alguien escribiendo, quizás como para no... Pero miren, la verdad es que más que el bla bla, este bla bla que coloco acá es como para que lo lean. Generalmente esto es como lo importante. En todo caso, igual el bla bla generalmente lo digo. ¿Ya? Así que ese es el vector, tiene tres componentes. Ah, eso iba a decir que en inglés en la dirección y el sentido es lo mismo, ya como que está relacionado. Pero hablamos español, así que para nosotros son tres conceptos distintos. La dirección y el sentido son dos conceptos distintos. Ya, aquí esto es las operaciones con vectores. Esto como tiene relación más con trigonometría, simplemente vamos a verlo así como rápido, ¿ya? Estos contenidos son, por si acaso, como son, tienen relación, pero no es como materia que van a necesariamente a preguntar. Pueden hacer alguna otra pregunta, pero, o con algo relacionado con esto, pero así como de tomo y lomo, preguntar estas cosas en particular, así no. Ya, esto se va a hacer más relacionado, como insisto, como para entender mejor los conceptos.
Y trigonometría es súper importante, más que nada para la universidad. Me imagino que quieren seguir estudiando alguna carrera relacionada con eso, así que también por eso lo hacemos. Y se usa también, po. Entonces, eh, bueno, primero la suma de vectores. Acá tenemos dos vectores, el vector U, el negro, ¿cierto? Y el vector B, el rojo. Entonces, ¿cómo se suman los vectores? Por ejemplo, si yo quiero sumar U más B, primero lo que tengo que hacer es colocar U. Y aquí lo coloqué, ¿cierto? Aquí está. Ya, y apenas finaliza U, tengo que empezar a colocar B. Coloco B justo encima. Ah, perdón. Justo encima. De aquí para allá. O sea, en el final de U, automáticamente coloco B. Así se suma. Entonces, luego el resultado, ya, porque esta es como la forma de hacerlo. El resultado, o sea, la suma es el inicio de todo con el final de todo. Es decir, desde el inicio aquí de U hasta aquí. El vector azul. El vector azul va a ser entonces el vector resultante, o sea, la suma. Así se suman los vectores, ¿ya? Se coloca aquí desde el inicio, coloco U, y desde el fin de U, coloco B. Y si hubiese un tercer vector, desde aquí, desde el final de B, coloco ese vector. Y después de aquí para allá, otro vector, de aquí para allá, otro vector, y así, eternamente, por decirlo así. Esa es como la idea. ¿Ya? Y siempre va a ser del inicio al fin. En este caso es de U. O sea, de aquí el vector azul, o celeste, no es azul. De aquí hasta acá. ¿Ya? Ojo, esta es la suma geométrica. Suma matemática es mucho más fácil. No, no hay que hacer nada con dibujo, ninguna cuestión. La resta. Miren, para efectos prácticos, igual que en matemática, la resta es una suma. Así que, ¿qué hay que hacer? En realidad, restar equivale a, en este caso, con los mismos vectores, el u y el v, que son estos mismos de acá. Ahora hay que restar el b. Entonces, restar el b equivale a sumar el opuesto de b. ¿Cómo uno saca el opuesto o en vector? ¿Cómo es el opuesto? Es justamente como todo lo contrario. Entonces, miren, aquí ve, ¿cierto? Este es B, el rojo. Y apunta como para abajo, ¿cierto? Como para la derecha. Ya, entonces, el, el opuesto de B, o sea, es decir, menos B, va a ser exactamente lo mismo, la misma inclinación, la misma dirección, ¿cierto? Así, pero va a apuntar hacia el otro lado. Ese es el opuesto, apunta hacia el otro lado. Entonces va a apuntar así como para arriba, para la izquierda. Eso es. ¿Ya? Entonces, restar, o sea, hacer la operación U menos B equivale a U más menos B, por decirlo de esa forma. O sumar U, aquí está U, ¿cierto? Con menos B. Entonces, ya escribo U, ¿cierto? Aquí está. Y le sumo, o sea, menos B. Desde aquí, espérenme esta cuestión, desde aquí hasta para allá. Termino, termino de dibujar U e inmediatamente empiezo a dibujar menos B para allá. Cuando ya hago eso, cuando termino, digamos, la operatoria, tengo que hacer el resultado. Y el resultado es del inicio de todo, es decir, del inicio hasta el final de todo. Hasta acá. Hasta que ya escribí todos los vectores que se están operando, que se están sumando o restando. Y sería el resultado, es decir, el vector U menos B va a ser ese verde que está ahí. Eso es como la esencia de la suma y la resta, que insisto, la resta es una suma, entonces, suma de vectores, de manera general. Hay más operadores, hay una que se llama el ponderación por escalar, pero eso lo van a ver en matemática y hacerlo así no encuentro mucho sentido. Porque en matemática esto es mucho más fácil, no hay que andar dibujando ninguna cosa, uno tiene la opción matemática y listo. ¿Ya? Así que sigamos. Profe, Bien. funciona al revés. Si suma menos b más u, así en la gráfica. ¿Funciona en qué sentido? ¿En que da lo mismo, da el mismo resultado? Sí, pues, pero por ejemplo, si el dibujo fuera distinto, si empezara con menos b. Ah, claro, si fuera menos b más u, una cosa así. Sí, Ya, mira, si fuera menos b más u, sería este, ¿cierto? Ya, hay que escribir este primero y de aquí habría que hacer menos u. Y menos u es este mismo, pero que apunta para abajo, así, ¿cierto? Lo estoy haciendo así como con el puntero, así. Entonces, mira, sería ya menos b
y ahora menos u, entonces habría que seguir así como para acá, como para abajo, sería como una cosa así. Y ahí te Ah, quedaría. Entonces, ya. como te queda como por ahí, digamos, el resultado sería, espérame, se me va a mí, se me desaparece el puntero. Ya, te quedo como por acá al menos u, entonces el resultado sería como de aquí hasta acá, así, como una diagonal, más o menos. Y ese sería el vector resultante. ¿Entendiste, no? Sí, gracias. Ya, bacán. Em, sí, eso es como, digamos, con esto. Pero bueno, les vuelvo a decir que esto como que igual eh, apunta, yo creo que apunta más para la universidad. ¿Ya? Y en la PSU, o como se llame de matemática, ahí se hace esto, pero con concepto matemático, vector matemático, es más simple. ¿Ya? Entonces, ya, ahora vamos a empezar con la materia, así como ya duro con trigonometría. Em, trigonometría es súper importante, la verdad, súper importante. Yo no sé por qué se dejó de ver trigonometría en la enseñanza media, bueno, y la sacaron y la volvieron a colocar, tengo entendido, hace, no sé, 2 años, y es porque simplifica muchas cosas. Bueno, trigonometría viene del griego y dice medición de los triángulos, tiene relación con eso. Así que la trigonometría elemental, por decirlo así, tiene relación con los triángulos rectángulos, ojo. Eh, Sin embargo, uno puede entender a los conceptos trigonométricos, por decirlo así, como funciones, pero eso ya es otra historia. Pero, qué conceptos, digamos, qué elementos trigonométricos son los importantes? Bueno, primero, siempre se definen, que son las tres famosas funciones, voy a decir función porque, para que decirlo bien, se basan en esto, en un triángulo rectángulo. Entonces, sea este triángulo rectángulo ABC, ojo, este triángulo está mal hecho, está mal construido. Em, Me refiero a que está mal construido, no que esté malo como tal, sino que, eh, por ejemplo, el alfa está opuesto a la letra C. Ya, eso cuando uno construye un triángulo como formalmente, no lo hace así, sino que si este es C, entonces esto debería medirse. Está como al revés, porque aquí el que está al frente de A debería ser la letra A chica, A minúscula, y resulta que es C. Entonces es una tontera. ¿Ya? Y de hecho no tiene ninguna importancia, pero por si acaso, si les interesa después o se van a dar cuenta si es que siguen estudiando más esto o se los digo igual. Pero bueno, ¿qué importa? Este es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo tiene eh, dos catetos. Los catetos son los lados, digamos que eh, adyacentes al ángulo de 90 grados, este que está aquí, el ángulo recto. Es decir, el B, lo que mide B y lo que mide C. Y la famosa hipotenusa, la hipotenusa es esto. La hipotenusa siempre es el lado más mayor, el lado mayor del triángulo rectángulo. El que está, si quieren, enfrente del ángulo de 90 grados, ¿cierto? Que está aquí. 90 y aquí está alfa, justo enfrente. Em, ya, ¿y qué se define? Se definen tres funciones. La primera, el seno de alfa, se define como el cateto opuesto a alfa dividido la hipotenusa. Cateto opuesto al alfa. Entonces, ¿qué hay que hacer para definir esto? Bueno, este es el alfa, ¿cierto? El opuesto significa que el que está al frente. El que está al frente es este, C. Entonces, el seno de alfa sería C, arriba, en la fracción. Ahí está, C. Cateto opuesto dividido hipotenusa. La hipotenusa es el que está al frente del ángulo 90 grados, es decir, esto. Esto es la hipotenusa, el A, lo que mide A. Entonces el seno quedaría como C partido A. Así se definen. Estas son funciones definidas, insisto, en las mediciones de los lados de un triángulo rectángulo, cualquiera, un triángulo rectángulo cualquiera. Como ese, porque es cualquiera porque son letras, por si acaso. Cuando uno son letras significa que puede medir cualquier cosa. Se define el coseno, estas son las tres elementales, ya después vienen unas derivadas, qué sé yo, pero con esto es más que suficiente para física. El coseno se define como el cateto adyacente dividido la hipotenusa.
el cateto adyacente al ángulo alfa es el que subyace el ángulo, es decir, el que está aquí, como que está justito, el que como que tiene contacto con el ángulo. B tiene contacto con el ángulo alfa, ¿cierto? Que está acá. Entonces, cateto adyacente, que sería B, dividido la hipotenusa, y la hipotenusa ya sabemos que es A, lo que está al frente del ángulo 90 grados. Y la tangente se define como cateto opuesto dividido cateto adyacente. El cateto opuesto al ángulo alfa ya sabemos que era C, y el cateto adyacente era B, al ángulo alfa, B. Entonces sería C partido B. Esas son las tres funciones trigonométricas madres, por decirlo así, digamos, de toda la trigonometría. Eh, Ojo que importa mucho, eh, digamos, a qué ángulo le estamos aplicando la función, el seno, el coseno, la tangente, lo que sea. Porque el seno de beta es otra cosa, no es lo mismo que alfa, porque ahí nos tenemos que parar en este ángulo. Entonces, el seno de beta sería el opuesto de beta, y el opuesto de beta es B, dividido la hipotenusa, dividido A. Entonces, cambiaría. El seno, estas funciones trigonométricas siempre dependen del ángulo, entonces son diferentes en base al ángulo que tengan. ¿Ya? Bueno, esa es la definición de los conceptos. ¿Alguna duda? O si no, avanzamos nomás para encontrar los valores, para encontrar estas cosas. Porque esto es como lo inicial. No, ya. Así que avanzamos. A ver, quiero ver, eso no, quiero saber si llegó alguien. No, perfecto. Ya, lo siguiente es, bueno, yo les dije que esos tres elementos son como los elementos madres, es decir, los pilares de toda la trigonometría. En realidad son dos, el seno y el coseno. Eh, ¿Cómo? Miren, ¿qué pasa? Eh, Acá, en base a lo anterior, si dividimos el seno de alfa con el coseno de alfa, tendríamos lo siguiente. A ver, déjenme ver algo porque no sé si lo hice en función o lo hice con otra notación. Lo hice con otra notación. No me había dado cuenta de esto. Miren, a ver, quiero que se entienda, así que déjenme. Lo que pasa es que, ¿por qué me compliqué? Porque estos valores, por ejemplo, del seno y el coseno, son valores distintos. Son, yo me hice un triángulo distinto. Cuando escribí, digamos, hice esto, hice un triángulo completamente diferente. Entonces, o no, a ver, quizá me estoy adelantando. Sí, pues ven, está mal, porque lo construí bien. Entonces, miren, a ver, voy a hacer un triángulo. Mi triángulo es así. No es, para esta función trigonométrica, para esta operación que voy a hacer, no son estos triángulos. Es distinto. A ver. Ya, el seno A partido C, la hipotenusa es C, el opuesto es A y el otro es B. Esto me pasa por no hacer por apurete, digamos. Ayer, claro. Y el ángulo, ahí, esto va a ser alfa. A ver cómo me sale. Oh, no, horrible. Voy a colocarlo en palabras nomás porque si no, no. Alfa, ahí. Ahí me debería funcionar. B partido C, adyacente C. Y, bien. Coseno, sí. Ya, ahora sí, disculpen. Ya, miren, en este caso, lo que quise hacer fue, eh, en este triángulo, digamos, en este triángulo rectángulo, realizamos la siguiente, hacemos lo mismo, el seno y el coseno. Ya, pero
¿Cuál es la idea de esto? Es llegar a una, obviamente, una conclusión que, bueno, sale ahí, pero ya. Primero, vamos a dividir seno de alfa con el coseno de alfa. Entonces, el seno, según este triángulo que está acá, sería cateto opuesto, es decir, el opuesto al ángulo, A dividido la hipotenusa, que es C, A partido C. El coseno sería el cateto adyacente al ángulo, que es decir, B, el que tiene relación con el ángulo, el que está como subyacente, que está como, que lo toca, por decirlo así. B dividido la hipotenusa, C. Y ahí está, ¿cierto? Entonces tenemos A partido C, partido B, partido C. Y aquí para dividir en fracciones lo que hay que hacer es multiplicar extremos con extremos y medios con medios, es decir, A por C dividido B por C, que es lo que escribe acá. Aquí uno puede simplificar las letras C, porque, eh, ojo, porque C nunca es cero, ¿ya? Porque no puede ser cero porque es una división. Así que como no puede ser cero, uno puede simplificar. Ya, simplificamos las letras. Bueno, esto igual es álgebra, así que uno no multiplica nada, pero cuando son números, mi recomendación siempre es que no multipliquen, déjenlo expresado. Si lo dejan expresado, tienen números más simples, digamos, y pueden cancelar más rápidamente, en vez de andar multiplicando y tener números grandes, en caso de que sean números grandes. Entonces va a quedar A partido B. Y A partido B coincide en el triángulo rectángulo, que es el A es el cateto opuesto y el B es el cateto adyacente, entonces equivale a la tangente del ángulo, la tangente de alfa. Entonces la conclusión es que la tangente se puede obtener en función del seno y el coseno, como tangente seno partido coseno. Esa es como digamos, la conclusión. Por eso yo les digo que el seno y el coseno son como todo. Todo lo demás siempre va a depender o del seno o del coseno, incluso la tangente. Y esto sirve para los cálculos de los ángulos, porque la gracia de tener trigonometría no es que tener un alfa cualquiera, sino que es conocer el valor para algunos elementos en particular. ¿Ya? Y obviamente la trigonometría ayuda, o sea, por algo se inventó, no porque no sirva para nada. ¿Ya? Así que eso. Bueno, si no hay consulta, entonces le damos, salvo que alguien tenga alguna duda, si no, avanzamos nomás. Ya, eso que está. Ya, vale. Entonces, bueno, lo importante es encontrar el valor del seno y el coseno para algunos elementos en particular. Entonces, vamos a encontrar primero los valores, esto es como ya lo más difícil, vamos a encontrar los valores para el ángulo de 30, el ángulo de 60 y bueno, después otros ángulos que son bastante más complicados. Eh, entonces, primero es a partir siempre de un triángulo equilátero. Entonces, un triángulo equilátero de lado A, ya, aquí está, ¿cierto? El lado A, aquí están los lados A. Este lado también es A. ¿Qué pasa? A este triángulo lo partimos en dos. ¿Cómo? Trazando una bisectriz que a su vez es la altura y que a su vez es transversal de gravedad. ¿Qué significa esto? Que si yo trazo la línea de esta esquina hasta acá, hasta la base, digamos, con un ángulo de 90 grados, va a coincidir en que la va a partir en dos, al lado, a esta base. La va a partir en dos, es decir, esto va a ser la mitad de A y el otro lado va a ser la mitad de A también. Justamente perfecto. Y al mismo tiempo divide perfectamente, por decirlo así, al ángulo que está acá. Un triángulo equilátero tiene todos los ángulos iguales, porque tiene todos los lados iguales. Entonces, la suma de los ángulos interiores de un triángulo tiene que ser 180. Y eso equivaldría a 60 más 60 más 60. Entonces, este ángulo es de 60 y queda partido en 2, o sea, 30 y 30. ¿Ya? Esto es lo importante. Entonces, teniendo esto, lo importante es tener las mediciones de todos los elementos, porque para poder encontrar las identidades trigonométricas, o mejor dicho, las funciones, el seno y el coseno, y bueno, por ende la tangente, se necesita conocer todos los lados de un triángulo rectángulo. Entonces vamos a usar este triángulo rectángulo, que en realidad es equivalente al que está a la izquierda, pero vamos a usar el que está a la derecha. Sabemos cuánto mide eso, mide a la hipotenusa, sabemos cuánto mide este cateto, que mide a medios, y lo otro, este otro cateto, que es la altura, no tenemos idea cuánto vale, pero sí lo podemos sacar. ¿Cómo lo podemos sacar? Gracias al famoso Pitágoras. Entonces, con el famoso Pitágoras podemos escribir el teorema de Pitágoras, por si acaso dice cateto 1 o
un cateto elevado a 2, h elevado a 2. Este es el primer cateto, más segundo cateto elevado a 2, a medios elevado a 2. Es igual a la hipotenusa elevada a 2, que está acá, al cuadrado. Entonces, con el famoso Pitágoras, podemos encontrar h, porque h es la incógnita y esto que está acá y esto que está acá son valores conocidos. Entonces es una ecuación con álgebra, pero no importa. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ahora despejamos h, es decir, bueno, primero elevo este cuadrado, lo elevo a cada uno, entonces queda a cuadrado partido 4. Ahora esto lo pasamos para el otro lado, aquí está sumando, lo pasamos al otro lado restando. Entonces que h cuadrado es igual a cuadrado menos a cuadrado partido 4. Realizamos esta operación, que es, por si acaso, para hacerlo rápido, es el a cuadrado lo multiplican por 4, queda 4a cuadrado menos a cuadrado. 4 menos 1, 3. Entonces quedaría 3 a cuadrado dividido 4, porque el denominador se mantiene, el número de abajo queda igual. Entonces queda 3 a medios partido 4. Si estoy avanzando muy rápido, me dicen, no, pues igual estoy como avanzando así porque estoy cachando que ya saben y todo. Y ahí es electivo, entonces puedo darme el lujo de avanzar un poco más rápido. Así que me dicen si voy muy rápido o no, o muy lento, no sé. Entonces queda h cuadrado igual 3 cuartos a cuadrado. Para encontrar h normal, h solo, ¿cierto? No h cuadrado porque nos interesa la altura, no la altura al cuadrado, aplicamos raíz. Entonces descuadramos, entre comillas, descuadramos el h y aplicamos raíz a lo que está a la derecha, que es 3 cuartos a cuadrado. Bueno, separamos la raíz a cada elemento que está ahí dentro de la raíz de 3, abajo la raíz de 4 es 2, y raíz cuadrada de a cuadrado lo descuadramos y queda a solo. Entonces, ¿qué queda aquí? La altura es a raíz de 3 medios, o raíz de 3 a partido 2, como quieran llamarlo. Ya, yo lo escribí así porque así salía el ejercicio. Ya, con Pitágoras pudimos encontrar la altura, que es el otro cateto del triángulo rectángulo que nos interesa, que es este. ¿Alguna duda? No. ¿No? Ya, seguimos entonces. Si tienen dudas, pregunten nomás, porque acabo, como dije recién, igual voy a, no sé, pues, no sé. Según yo voy bien, no sé cómo voy para ustedes. Pues, quizás voy muy rápido o quizás voy muy lento, no sé. Ya. Entonces, ahora tenemos el triángulo que nos interesa, que es, a ver, uf, si aquí lo escribí todo de una nomás. Pensé que lo había hecho paso a paso. Ahora ya que tenemos valor de h, miren, tenemos el valor de h, este triángulo de acá. Tenemos este triángulo, ¿ya? ¿Cierto? Un cateto es a medios, la hipotenusa es a, y el otro cateto es a raíz de 3 medios, que está acá. Entonces, con esto podemos sacar el seno y el coseno de los ángulos 60 y 30. Entonces, partimos con el seno de 60. El seno de 60 es cateto opuesto a 60. Este 60, el opuesto es este, a raíz de 3 medios. Así que a raíz de 3 medios, dividido la hipotenusa siempre es este elemento, el que está enfrente del ángulo 90, a. Entonces queda a raíz de 3 medios dividido a. Misma operación, ¿cierto? Extremos con extremos y medios con medios, pero aquí el a uno le coloca el 1 en el denominador para poder operar, pues si no, no se puede. Ahí, porque es lo mismo, a es lo mismo que a partido 1. Entonces, extremo con extremo, ¿cierto? Queda a raíz de 3 por 1, a raíz de 3 dividido 2 por a, 2a. Y fíjense que la letra aquí se cancela. Se cancela las a, ¿cierto? Porque está todo multiplicando, uno puede simplificar. Y queda que es raíz de 3 medios. Entonces, en base a un triángulo rectángulo cualquiera, este que está acá, porque es cualquiera, porque son letras, ¿no? Pudimos obtener el valor del seno de 60. El seno de 60 vale raíz de 3 medios. Ahora vamos a hacer el coseno de 60, ¿ya? De ese mismo ángulo. El coseno es ángulo adyacente, que es a medios, dividido la hipotenusa, que es a. Misma operación, a partido 1, ¿cierto? Extremos con extremos y medios con medios. Entonces,
1 por A, dividido A por 2, 2A. Y pasa exactamente lo mismo y va a pasar siempre lo mismo, se cancelan las letras. Simplificamos la letra A y queda que 1 dividido 2, ese es el resultado. Por ende, el coseno de 60 es 1/2 o 0,5, como quieran llamarlo. Pero sí, generalmente se trabaja con fracciones, por si acaso. Los decimales no les gustan a nadie. O debe gustarle a alguien, pero no es usual usarlo. Entonces, fíjense, ahí tenemos el seno de 60 y el coseno de 60. Y ahora el seno de 30. O sea, cambiamos al ángulo que está acá, el ángulo superior. Sería seno es opuesto dividido hipotenusa. El opuesto a 30, 30 está aquí, el opuesto es a medios. Entonces sería a medios dividido la hipotenusa, y la hipotenusa es A. Así que queda a medios dividido A, que es exactamente lo mismo que lo que hicimos recién, el coseno de 60, y sabemos que el resultado es 1/2. Así que el seno de 30 vale exactamente lo mismo que el coseno de 60, que es 1/2. Y si ahora hacemos lo mismo, o sea, el coseno era seno, bueno, decía seno de 30 es lo mismo que el coseno de 60. Y si ahora hacemos el coseno de 30, sería el adyacente a 30, que es este, a raíz de 3 medios, dividido la hipotenusa, que es a raíz de 3 medios dividido A, que es exactamente lo mismo al seno de 60, ya lo hicimos, y sabemos cuánto da, que es 3 medios. Entonces, nos llega aquí el coseno de 30 es 3 medios, igual que el seno de 60. Estos resultados, em, de hecho, para la universidad hay que sabérselos de memoria, como que uno después de tanto usarlo, por decirlo así, de tanto em, aplicarlo, uno se lo aprende de memoria. Entonces uno dice, hace seno de 30, 1/2. Y si seno de 30 es 1/2, entonces el coseno de 60 también vale lo mismo. Ya como que son dos valores y se van intercalando. Esto es importante. Ya, y más encima son valores que siempre se utilizan. Ya, pues insisto, más para la universidad. En física esto se usa para algunas, como por ejemplo, para electromagnetismo y también para mecánica, sobre todo la parte de torque y bueno, de fuerzas también. Ahí es que se usa generalmente esto. Entonces es recomendable sabérselo. Obviamente hay para otros valores, como, no sé, el coseno de 48 es un número horrible, pero estos son números, digamos, como más bonitos, por decirlo así. Y como ya tenemos el valor del seno y del coseno de estos números, por ejemplo, podemos tener la tangente de 30. Tangente es seno partido coseno, sería seno de 30 dividido coseno de 30. Seno de 30 es 1/2 y coseno de 30 es raíz de 3 partido 2. Entonces, extremos con extremos y medios con medios. 2 por 1 y dividido 2 por raíz de 3, que es lo que sale acá. Simplificamos los dos y queda que tangente de 30 es 1 partido raíz de 3. Este valor está correcto, o sea, sí está bien para la universidad. Generalmente a la gente, no sé por qué, le gusta racionalizar. A mí no. La verdad es que ya me aburrí de racionalizar. Entonces, si quieren, si no les gusta que haya una raíz abajo en el denominador, racionalicen. ¿Cómo se racionaliza? Multiplicando por esta misma raíz. Arriba y abajo. O sea, sería 1 partido raíz de 3 por raíz de 3 dividido raíz de 3. Y eso sería raíz de 3 partido 3, el resultado, por si acaso, si es que no les gusta así. ¿Por qué me aburrí? Porque sí, para la PSU hay que racionalizar. Estoy hablando de la PSU matemática. Siempre hay que racionalizar. Para la PSU de física en electivo no recuerdo que haya tenido que racionalizar, aunque creo que sí. Así que hay ejercicios que sí. Pero eso lo van a ver bien en matemática, por eso como que no lo puse. Pero en la universidad da exactamente lo mismo, porque lo único que importa es que el resultado esté bueno. Cómo esté escrito, a nadie le importa. Lo importante es que esté bueno. Y la tangente de 60 sería seno de 60 dividido coseno de 60. O sea, estos mismos números, pero invertidos. Seno de 60 es raíz de 3 medios, ¿cierto? Aquí está, raíz de 3 medios, dividido coseno de 60, que es 1/2. Misma operación, extremos con extremos y medios con medios. Extremos con extremos es raíz de 3 por 2. Aquí está escrito diferente como lo hago yo, pero no importa. Dividido 2 por 1. Y aquí, misma historia.
cancelamos, pues, simplificamos el 2 con el 2 y queda raíz de 3 partido 1 y eso es raíz de 3. Entonces, estos son como los valores como relevantes. Esto es la deducción, ojo. Todo esto que estamos haciendo es la forma para llegar a estos valores. En la vida real, uno ya se supone que uno sabe cómo se deducen y se lo sabe de memoria. O, en el caso de algunas personas, no sabe cómo se deducen y se lo sabe de memoria. ¿Alguna duda? Esto ya es más difícil. No, parece que no hay duda entonces. Insisto, si tienen dudas, pregunten, chiquillos. Y bueno, si no tienen, y si, no sé, da vergüenza, qué sé yo, em, está mi, em, tengo mi, les puedo dar mi número para que pregunten si tienen dudas personales, qué sé yo. Pueden preguntar en cualquier momento. Yo em, no necesariamente respondo al tiro, pero no me demoro mucho. Sobre todo en estos tiempos que estamos así, con pandemia, que de verdad que em, la pega está mucho más distinta. O sea, hay que estar pendiente de estas cosas, entonces estoy más pendiente. Así que es más probable que les conteste en menor tiempo. Así que en resumen, esto es lo que importa. O sea, yo les diría que lo importante es saber deducir, y sí, pero eso es para la U. El resultado es como lo que uno utiliza en la vida real. O sea, seno de 60 es raíz de 3 medios, por ende coseno de 30 también es lo mismo, raíz de 3 medios. Seno de 30 es un medio, por ende coseno de 60 también es un medio. Tangente de 30 es seno de 30 partido coseno de 30. Lo deducen y queda en que es 1 partido raíz de 3 o raíz de 3 partido 3. Es que no les gusta una raíz en el denominador. Y tangente de 60 es raíz de 3. Esos son los valores que tienen que saber eh, manejar. Que bueno, no sé si los tienen de antes. Bueno, en todo caso, esto yo lo subo a YouTube, así que ahí lo pueden tener más rápido, digamos, más inmediato. Ya. Esto ya me atrevería a decir que es lo más difícil de trigonometría, que es deducir los valores de seno y coseno de 90 y de 0 grados sexagesimal. Esto es lo más difícil. Miren, para poder deducir esos valores lo que hay que hacer es, o se deducen, perdón, se deducen con el círculo unitario. Un círculo unitario es un círculo, digamos, una circunferencia que se incrusta en un eje de plano cartesiano, ¿ya? Obviamente, todo esto es en dos dimensiones, por si acaso, ya todo esto tiene que ver con dos dimensiones. Entonces, aquí tenemos un círculo, fíjense, y le incrusté el plano cartesiano. Por eso, fíjense, aquí esto es 1, aquí arriba es 1, y aquí es menos 1 en X, porque es un plano cartesiano. Y acá abajo es un menos 1 en el eje Y, o de las abscisas, como quieran llamarlo. Y entonces, fíjense que este es el radio del círculo. Entonces, uno puede ir como girando esto, ¿cierto? Uno puede ir dando vueltas todo el rato aquí. Imagínense que es el radio, ¿ya? Y lo estoy dando vueltas, ¿sí? Y siempre va a valer exactamente lo mismo, siempre va a valer 1. Eso es lo más importante, que entiendan, ¿ya? ¿Qué, qué hice? Bueno, aquí tracé el radio, ¿cierto? Que vale 1, eso ya lo sabemos, aquí está. Entonces, entre comillas, imaginariamente, por decirlo así, nos podemos aquí hacer un triángulo rectángulo, ¿cierto? Aquí. Desde acá genero una línea punteada y queda un triángulo que está acá. Este triángulo va a ser aquí rectángulo, va a tener este ángulo de 90, porque yo lo fabriqué así también. Y se va a formar un ángulo alfa, cualquiera. Eh, y esto que está acá, esto es, digamos, le puse X porque tiene relación con el eje X, y a esto le puse, a lo vertical le puse Y, porque tiene relación con el eje Y. Eso es lo primero, para entender. ¿Qué pasa?
Bueno, es lo que acabo de aquí, es lo que acabo de decir. Esto sería, ojo, esto sería la hipotenusa. Este uno que está acá sería la hipotenusa. ¿Ya? ¿Y por qué yo le pongo X a esto, a lo que tiene relación con el eje X, a lo que está horizontal, e Y a lo que está en vertical? Es porque, como yo les dije, aquí uno, por ejemplo, puede ir moviendo. Este es el radio, ¿cierto? Que está aquí. Imagínense que esto con ustedes pueden ir cambiándolo, o sea, ustedes lo pueden ir moviendo, como que uno mueve aquí, digamos, el punto, esto que está acá, ¿cierto? El final del radio, y lo va moviendo, y va quedando el radio, se va formando, digamos, un triángulo distinto. Se va formando un triángulo rectángulo distinto. ¿En qué sentido? En que el ángulo, si yo voy moviendo el radio, por ejemplo, para acá arriba, el ángulo va a ser mayor, va a ser así, más grande. Si este radio lo sigo aumentando, por ejemplo, y lo dejo hasta acá, se va a formar un triángulo rectángulo cuyo ángulo va a ser, como aquí estoy trazando esta línea imaginaria, el ángulo va a quedar algo así, un ángulo mayor todavía, y así eternamente, por decirlo así, entre comillas, eternamente hasta que llego al punto máximo. El punto máximo aquí es un ángulo de 90 grados. En cambio, yo puedo hacer justamente todo lo contrario, es decir, el radio ir moviéndolo para acá abajo y se me va a formar un triángulo cuyo ángulo alfa va a ser una cosa así, va a ser más chico, va a ser como de esta medición aproximadamente. Entonces, de ahí viene, entendiendo eso, ya después todo esto es más simple. Esto, creo yo que eso es lo más difícil, entender eso. Entonces, si miramos, por ejemplo, este triángulo, ya es un triángulo cualquiera, y sacamos las dos funciones trigonométricas, el seno y el coseno. El seno del ángulo alfa sería el opuesto a ese ángulo, es decir, en este caso, y dividido la hipotenusa, que es 1. Entonces, i partido 1 igual a i. Entonces podemos concluir que el seno de este ángulo, que se va formando aquí en los triángulos que uno va formando así, por el radio, el seno de ese ángulo va a equivaler siempre al cateto opuesto, ¿cierto? Va a valer a i, va a ser el valor de i. En cambio, el coseno de alfa va a ser el adyacente al ángulo alfa, que es x, dividido la hipotenusa, que también es 1. Entonces sería x dividido 1, que equivale a x. Entonces tenemos como conclusión que el seno de alfa es y, la y el coseno de alfa es x. El seno es la y y el coseno es la x, en este caso. Teniendo esto en cuenta, teniendo estos valores y teniendo lo que estoy diciendo yo, que uno va cambiando aquí el radio, por ejemplo, y el ángulo alfa va aumentando, podemos, digamos, intuir lo siguiente. Podemos intuir, de lo que acabo de decir, que si yo, o si nosotras, hacemos que el triángulo, digamos, el ángulo de alfa, sea cero el alfa, el valor, porque recuerden que, por ejemplo, la imagen anterior, aquí está el radio, ¿cierto? Está aquí. Y se forma el ángulo alfa acá, se forma el ángulo alfa. Entonces, yo voy acercándome cada vez al eje X y el ángulo alfa se va achicando, ¿cierto? Y cada vez va a llegar un punto que yo me acerco a 1, voy haciendo el ángulo cada vez más chico. Me voy a acercar a 1, ¿cierto? Al valor total, por decirlo así, al punto que podemos concluir o podemos intuir que cuando el ángulo no vale nada, cuando el ángulo es 0, el valor de x va a ser 1, ¿cierto? Entonces, cuando el ángulo es 0, el, el coseno, que tiene relación con el ángulo 0, perdón, con el x, recuerden, coseno es x y seno es y. Entonces, cuando el ángulo es 0, ¿cuánto vale x? 1. Entonces, cuando el ángulo es 0, x vale 1. Por ende, el coseno de 0 va a ser 1. En cambio, si nosotros, este radio que está aquí, el que lo estoy haciendo así con esta cuestión, y lo voy haciendo acá, voy haciendo el ángulo cada vez mayor, podemos intuir que
cuando el ángulo se acerca a 90 grados, ¿cierto? Ah, no, espérenme, disculpen. Estamos en el ángulo cero, perdón, me adelanté. Lo que decía recién. Esto es, ¿cierto? Voy haciendo el ángulo, vamos haciendo el ángulo cada vez más chico hasta llegar a cero. Y cuando vale cero, el ángulo, el X vale 1. Y ahora hay que preguntarse con el eje Y. Cuando el ángulo es cero, ¿cuánto vale Y? Aquí, como función. Si yo tengo X cero, ¿cierto? Aquí, perdón, si estoy aquí en el ángulo cero, ¿cuánto vale Y? Nada. Nada, absolutamente nada, porque estoy justo en el origen. Entonces, cuando el ángulo vale cero, Y vale cero. Por ende, seno de cero, el seno del ángulo es, la letra Y va a ser cero. Entonces tenemos que, por este análisis, por esta conclusión, digamos, tenemos que el seno de cero vale cero y el coseno de cero vale uno. Y este análisis, esto es lo más complicado, es lo más difícil, digamos, de entender, porque eh, esto tiene relación con un concepto que se llama límite, ya que se ve en la universidad. Pero como la forma de entenderlo, digamos, como rápidamente, o como para recordarlo, es el ángulo cero. Estoy justo aquí, estoy justo en el eje X. ¿Cuánto vale X? Vale uno. Por ende, el coseno vale uno. ¿Cuánto vale el eje Y? El eje Y, nada. Por ende, seno de cero va a ser cero. Esa es la conclusión. Y por si no quedó muy claro, eh, vamos a repetir el proceso para el siguiente. Fíjense, estábamos acá y ahora estábamos acá, ¿cierto? Anteriormente estábamos acá. Entonces ahora el radio lo empezamos a mover. Lo empezamos a mover y el ángulo empieza a crecer, empieza a crecer y va a llegar el punto que va a llegar a ser 90, que es el máximo, ¿cierto? El valor máximo, porque está justo aquí, 90 grados. Y ahí, ¿qué vamos a tener? Que ahora la Y vale 1, y si la Y vale 1, el seno de 90, el seno que es la Y, el seno es 1. Y en cambio ahora, en el eje X no hay nada. Entonces, como en el eje X no hay nada, podemos decir que el coseno de 90 va a ser 0. Ese es como el análisis. Y ojo, miren, si lo pueden verlo de esta forma también, como para entender por qué X no vale nada aquí. Porque, por ejemplo, cuando está aquí, ¿cierto? En un punto cualquiera, hay una cierta cantidad de X. Inicialmente partíamos acá, ¿cierto? Cuando el ángulo es cero, está aquí. Entonces, el X es máximo, ¿vale? Y justo, bueno, que no veo esta cuestión, y justo si yo empiezo a subir aquí, el X cada vez va disminuyendo. Por ejemplo, cuando yo estoy en este punto aquí, el X está aquí, menor que 1, ¿cierto? 0, algo, no sé. Y después estoy acá, y el X sigue disminuyendo. Entonces, yo voy subiendo y estoy aquí, el X sigue disminuyendo. Voy subiendo aquí, el X sigue disminuyendo. Y va a llegar el punto que voy a estar acá, que el X es absolutamente nada. Entonces, de hecho, como el X va disminuyendo, el Y va subiendo, porque aquí, en este punto, el Y no vale nada. Aquí el I no vale nada. Pero yo voy subiendo y ahora sí, miren, el I vale algo. Voy subiendo acá, el I vale algo y así. Va subiendo hasta el punto máximo que el I es 1. Entonces, como conclusión, eh, digamos, esto es como la idea de encontrar estos valores especiales. Y uno puede seguir, ya puede seguir y hacer el mismo análisis, por ejemplo, tener aquí, cuando el ángulo es 180 grados, porque el ángulo es este, ¿cierto? Se va formando acá. Cuando el ángulo es 180 grados, la Y vale cero y el X vale menos uno. Entonces el coseno de la X es menos uno, coseno de 180 es menos uno y seno de 180 es cero. Y así uno puede seguir de nuevo y puede seguir haciendo lo mismo para acá. Y aquí, cuando el ángulo es 270, el Y vale menos uno, por ende el seno va a valer menos uno y ahora de nuevo el coseno es cero, la X, no hay nada en X. Entonces, ya, es el mismo proceso y después 360 y así todo el rato, eternamente. Ya, porque los ángulos son cíclicos. Entonces, llevando todo eso, concluimos de manera así como hiper general los siguientes valores.
que es lo que dije recién. Seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, seno de 90 es 1, coseno de 90 es 0, seno de 180 es 0, coseno de 180 es menos 1, seno de 270 es menos 1 y coseno de 270 es 0, con el mismo análisis. Eh, yo, por ejemplo, a mí la verdad es que cuando estudié esto, igual me costó un poco, como que al principio era como medio raro, pero eh, insisto que uno va subiendo aquí y el X va disminuyendo, voy subiendo y el X va disminuyendo. Entonces, como con esto uno puede encontrar los valores especiales, digamos, de estos números. Ya, esto es lo más difícil. ¿Alguna consulta? ¿Alguien no entendió? Bueno, sí, si estamos claros, digamos, con esto, avancemos, ¿ya? Porque deben tener clase a las 12. ¿A qué hora tienen clase? A las 12:30, creo, ¿no? Entonces, como que tengo que terminar antes, pues no como la otra vez, no quiero que sea encima. Si me A las confirman, 12:30. ya, bacán, gracias. Entonces, eso, ¿ya? Entonces, los ángulos notables son los ángulos como importantes, que son los múltiplos eh, te iba a decir de cero. Bueno, voy a decirlo así mejor. En los 30 grados, 60 grados, 90 grados y los que vienen, los múltiplos de 90. Esa es como la idea. Si es múltiplo de 90 queda, pues si el cero es, bueno, otra historia. Ya, ojo que en la universidad uno deja de usar sexagesimales y empieza a usar radianes, pero eso es otra cosa. Un ejemplo, ¿ya? ¿Para qué sirve la trigonometría? Bueno, por ejemplo, para saber la altura de los cuerpos. Aquí nos preguntan por la estatura del árbol. ¿Qué sabemos nosotros? Que desde un cierto punto, desde una distancia de 10 metros del árbol, uno, digamos, puede trazar una línea, sí, una línea recta, a la copa del árbol y se va a formar un ángulo de 60 grados. Entonces, nos preguntan, encuentra la altura. O sea, queremos saber cuánto vale teniendo esta información. Eh, entonces, ¿qué queremos relacionar? Tenemos esto, ¿cierto? Bueno, obviamente tenemos el ángulo, si no, no podemos hacer nada. Tenemos esto. Y esto, el 10 es el ángulo, perdón, es el lado, el cateto adyacente al 60. Adyacente, ya tenemos uno adyacente y queremos la altura, esto que está acá. Y esto es el opuesto al ángulo de 60. O sea, buscamos lo opuesto y tenemos lo adyacente. ¿Qué cosa? ¿Qué función trigonométrica relaciona el opuesto con lo adyacente? Es la tangente. Así que podemos escribir la siguiente ecuación. Tangente de 60, esto es un ejemplo, por si acaso, por eso lo estoy haciendo. Tangente de 60 es opuesto partido hipotenusa. Op partido hipo, ya lo puse así por economía del lenguaje. Esto va a ser una incógnita, le puse X, y la hipotenusa sabemos que vale 10. Que aquí viene, digamos, lo sacado de la manga, porque ya lo sabemos, ¿cierto? Porque sabemos los valores de las funciones en 60, en 30, 90, hasta en 180, etcétera. Sabemos que tangente de 60 es raíz de 3, que es lo que he sacado de la manga, insisto, que es lo que hicimos hace un rato, que estuvimos todo el rato con esto. Entonces queda que raíz de 3 es igual a x partido 10, el 10 que está dividiendo lo pasamos multiplicando y queda que x va a valer 10 raíz de 3 metros, porque unidad, metro. Se me olvidó colocar ahí el valor, la unidad de medida, pero metros. ¿Cuánto es eso? Bueno, un poco más que 10, ¿cierto? Un poco más o menos más que 10. Así que esa es como la utilidad, ya obviamente sirven para más cosas. Ya, esta es como la utilidad más como simple que uno puede obtener. Eh, Así que, ¿dudas con esto? Si no, avanzamos nomás. Porque quiero llegar a la... Esto es como lo más importante de trigonometría, ya conocer los valores de las funciones trigonométricas. Lo demás ya esto, lo que viene ahora es como más matemático. Entonces, por eso como que yo lo paso así como rápido nomás. Porque lo van a ver en matemática y esto más tiene relación con la U, o si no, son cálculos que uno los utiliza en algún momento porque le dan la función así. No sé, por ejemplo. Bueno, pero claro, para llegar a eso, tenemos que ver el vector matemático.
El vector matemático, un vector desde la perspectiva matemática es mucho más fácil que un vector geométrico, porque el vector geométrico tiene dirección, tiene sentido, tiene módulo, todas esas cosas. Ya, el vector matemático también lo tiene, pero ¿cómo uno escribe un vector matemático? Como un punto en el plano. Entonces, por ejemplo, A es X, Y. O sea, el primer elemento, digamos, claro, este número, en el par ordenado, el primero es el valor que toma el punto o el vector, al final los vectores y los puntos son lo mismo en matemática, como lo que representa el vector o el punto en el eje X, y el segundo elemento lo que representa el vector en el eje Y. Esto lo van a ver en matemática. Y el módulo del vector también lo van a ver en matemática, es raíz de x cuadrado más y cuadrado. El vector, el módulo, perdón, esto, se escribe así, se escribe sin barrita, valor absoluto. También lo van a ver en matemática, pero yo les puedo decir que, como spoiler, que esto es Pitágoras, nada más que Pitágoras. Así que seguimos, lo van a ver en matemática. Esto, el producto escalar, o como le dicen algunos, producto interno. Yo tengo una, no me acuerdo bien porque eso se ve en la universidad bien, y hay una diferencia, ¿ya? En el lenguaje coloquial se dice que es lo mismo, hay gente que le dice producto punto. ¿Por qué producto punto? Porque hay un punto, fíjense. Eh, em, Geométricamente se define así. Uno multiplica los módulos de los vectores claro, lo multiplica por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Este es el vector A y este es el vector B. Se multiplican los largos de los vectores, el módulo, y se considera el ángulo entre ellos, con un coseno. ¿Esto tiene aplicación física? Por supuesto. Para calcular, eh, por ejemplo, la fuerza. O sea, cuando uno ejerce trabajo. No todas las fuerzas ejercen trabajo, tiene que ser solamente en la misma dirección del movimiento, por ejemplo, y aquí se usa esto. Pero insisto que cuando uno define trabajo, lo define así, entonces como que nadie les dice que es producto escalar. No dice, como que después uno dice, ah, mira, tiene nombre. Entonces, en la U, ah, tiene nombre esto, mira, no sabía, ya. Por eso está ahí. Y matemáticamente se multiplica coordenada a coordenada. Y esto creo que ni siquiera se entra en la PSU, así que por eso lo escribí así nomás, porque esto se ve en la universidad. Si estudian algo con matemática, me imagino, o con física, que me imagino que sí, o quieren estudiar eso, ¿ya? Por eso lo escribí así nomás. Por eso me importa más el geométrico, porque es esto, multiplicar los módulos de los vectores y multiplicarlo por sacarle el coseno. Em, espérenme que sonó esta cosa, y no sé si hay alguien. Sí, ya. Y el famoso producto vectorial, también conocido como producto cruz, porque hay una cruz, ¿cierto? Ahí. Eh, Esto también tiene mucha utilidad, esto se usa en magnetismo, en electricidad, y es la misma idea, se multiplica a lo largo de los vectores y se saca el seno, a diferencia del otro. El otro era con el coseno, ya este es el seno. Eh, Esto ya es un poco más complicado, y esto, insisto, esto no se ve para la PSU, esto se ve ya más para la U. Eh, Porque cuando uno define, no sé, ciertos conceptos físicos, uno lo define con el seno. Lo mismo que con el producto escalar anterior. Uno no le dice, ah, es el producto cruz entre el torque y el momento. No. Uno lo define así. Son vectores, entonces sacan el largo, ¿cierto? El módulo y lo multiplican por el seno entre estos dos ángulos que están acá. Todos ángulos así. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que aquí el producto cruz, o el producto vectorial, perdón, eh, el vector resultante es un ángulo, perdón, es un vector que siempre va a ser perpendicular. Siempre va a ser perpendicular a los dos. Y esto viene lo que sale ahí, ¿cierto? La regla de la mano derecha. ¿Cómo se hace la regla de la mano derecha? Esto es importante para magnetismo, porque ahí uno tiene que saber para dónde va el campo magnético, el campo eléctrico y todas esas cosas. Entonces, para eso, bueno, se necesita, esto es lo último por si acaso, esto es,
como lo famoso, por decirlo así. Miren, de ahora me estoy presentando. La regla de la mano derecha es así. Uno tiene que tener la mano así, ¿ya? Fíjense. Esta, ojo, la regla de la mano derecha solo funciona para hacer producto vectorial entre dos vectores que ya son perpendiculares entre ellos, como pasa en física con la física clásica en electromagnetismo, por ejemplo, o en mecánica. Siempre van a ser así. Entonces, este dedo representa el primer vector. Por ejemplo, en el caso anterior era el U, o en realidad lo mismo. Este, por ejemplo, puede ser el primer vector que le hago, el primero que está en la operación, porque es U cruz B. Entonces, este es U y este va a ser B. Entonces, U cruz B, el resultado me da esto, con esta orientación. Y fíjense que sirve para todo, porque puede ser que el vector U esté así y el otro vector esté para abajo, el resultante va a ser para el lado. Entonces, ustedes así, maniobrando así, teniendo la mano firme, pueden sacar absolutamente cualquier producto cruz que se les venga en la mente, ¿ya? Que, ojo, va a ser más importante o va a tener mayor relevancia sea, cuando estén en la U, porque en la U van a ver esto, o en magnetismo también se tienen que sacar. ¿Ya? Igual preguntan, pero para que pregunten la orientación de los campos magnéticos, igual sería una pregunta difícil, pero uno nunca sabe. ¿Ya? Así que eso sería el producto vectorial.